Vamos a tomarla hoy para traerla a la memoria. Éxodo capítulo número 13, verso número 14, que a la letra dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra vez. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A quién le dirían? Cuando uno hace hermenéutica en el texto, revisa los contextos, el contexto anterior y el contexto posterior, para entender quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Y en este caso el contexto es interesante porque esta frase y otras más se las da el Señor a Moisés. Han transcurrido 3 meses desde que el pueblo de Israel salió de la tierra de la esclavitud en Egipto. Y ya sabemos cómo los sacó Dios de la tierra de esclavitud. Y en medio de toda esta adversidad y en medio de la persecución que el faraón levantó, el Señor abrió el mar y el Señor los llevó por el desierto. Y ahora van 3 meses de recorrido y acampan en el monte Sinaí. Y están ahí en el monte Sinaí, están en la parte del valle del monte Sinaí. Están acampando mientras Moisés sube a recibir las tablas de la ley. Y Moisés tiene un encuentro personal con Dios de manera especial, de modo que el Señor le entrega las tablas de la ley. Pero entre tanto, abajo algo sucedía. Abajo algo desagradable sucedía. Porque en tanto el pueblo vio que Moisés se demoraba un poco, entonces empezaron a hablar y a desconfiar entre ellos mismos diciendo, no sabemos qué pasó con Moisés, no sabemos si volverá, y estaban un poco desalentados. Lo peor que pudieron hacer al paso de su desaliento y de su desesperanza fue construirse en un becerro de oro. Quiero que esto nos genera mucha inquietud, como un pueblo que ve la mano poderosa del Señor, acaba de ver la mano poderosa de Dios, obrando a su favor, por encima de los dioses egipcios. ¿Cómo ven a un Dios que abre el mar y que ahora los acompaña, pero ahora están adorando una imagen de oro? Cuando era una de las cosas que el Señor les había ordenado prácticamente, que no debían tener dioses ajenos delante de Él. Es más, dentro del decálogo de los 10 mandamientos, es precisamente uno de ellos, los mandamientos, que no había o que no debían tener dioses ajenos delante de Él. Y ahí está el pueblo. Y la ira del Señor no se hace esperar. Y la ira de Moisés tampoco se hace esperar. Y encontramos que cuando Él desciende, rompe las tablas de la ley y está en una situación de decepción, porque no esperaba Moisés tal actitud del pueblo. Ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias no se hacen esperar, porque ahora Dios mismo habla con Moisés con deseo de destruirlos a todos. Pero Moisés empieza a decirles que no lo hagan. Señor, no lo hagas, destrúyeme a mí entonces. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán las naciones vecinas? Que los sacaste y los mataste en el desierto. Pero entonces el Señor les dice, pero no voy a ir con ustedes, está bien, no los voy a matar, pero no los voy a acompañar. Cuando uno lee el contexto en Deuteronomio capítulo número 33, encuentra que Dios se aleja de ellos de alguna manera. Y cuando se aleja de ellos, les está diciendo, ya ni siquiera quiero estar ahí en el centro de ustedes, sino que saquen el tabernáculo, le dice a Moisés, saquen el tabernáculo de en medio de ustedes, llévenlo fuera del campamento. Y Moisés salía fuera del campamento y salía y se encontraba con Dios. Y cuando hablaba con Dios, el pueblo, los hombres se levantaban y desde su tienda miraban allá a lo lejos ese encuentro entre Moisés y Dios. Y Dios les dice, mire, ustedes deben salir de acá, o le da la orden a Moisés. Y le dice, salgan de aquí, dejen este lugar. Lleva a este pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que yo les prometí, a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les aseguré que esa tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos.
Mire lo que les dice: y yo enviaré a mi ángel para que te guíe. ¿A quién enviaría? ¿Y qué era mejor, que un ángel los guiara o que el Señor los guiara? Aquí están las consecuencias. Un ángel los va a guiar, y yo voy a echar de ti a todos los pueblos que no me obedecen. Diles a los israelitas que yo no iré con ellos. Mire el texto. Dígale al pueblo que yo no voy a ir con ellos. No los voy a acompañar. Un ángel va a ir. Es que son tan tercos que si vuelven a pecar, hasta podría destruirlos en el camino. Sigue diciendo el texto: cuando Moisés les dijo esto a los israelitas, se pusieron muy tristes, pues Dios los había reprendido con dureza. Dios los reprendió con dureza. Y tenía la razón el Señor, porque se sentía decepcionado. Realmente el Señor estaba muy, muy decepcionado. ¿Cuál es la respuesta entonces de Moisés? ¿Qué es lo que Moisés les dice? Moisés está pensando: pero ¿cómo es posible que ahora no va a ir Dios realmente con nosotros? Bueno, un ángel viene de parte de él y seguramente tiene el poder para ayudarnos, pero es que queremos la presencia de Dios. Queremos que sea Él. Yo me imagino que Moisés empieza a hablar con Dios. ¿Cuántas cosas pensaría Moisés? Yo analizo. ¿Cuántas cosas estaría pensando Moisés? ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos vendrían a la cabeza de Moisés? Y estoy pensando en nosotros mismos. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra vida frente a las situaciones difíciles que vivimos? ¿Cuántos pensamientos en medio de la enfermedad? Cuando aparece el dictamen médico inesperado. Cuando el dictamen médico está muy lejos de lo que nosotros esperáramos. Y seguramente nos encontramos frente a una realidad y muchos literalmente luchando contra la misma muerte. Viene la inseguridad, aparece el temor, aparece la ansiedad y hasta la pérdida de la fe. Y estoy hablando de personas que tienen conocimiento de Dios. Pero ¿qué hacer ahí? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer en ese momento donde sentimos esa inseguridad? Donde sabemos que solos no podemos. Donde el temor como que nos visita y aparece y toca la puerta y quiere quedarse en nuestros corazones y se apodera de nuestra mente, porque hay circunstancias que vive el ser humano donde el temor se apodera de sus mentes. Y empiezan esos pensamientos destructivos y viene la pérdida de la fe. Pero en medio de eso, Moisés sabe a dónde acudir. Moisés se enfoca. Y yo creo que una de las claves es esas en medio de esas situaciones, es no perder el enfoque. Es no perder el enfoque de modo que nosotros podamos entender a dónde tenemos que ir. Porque empezamos a darle más cabida a los pensamientos destructivos. Y nuestra mente se llena de esos pensamientos. Y Moisés empieza a decirle: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y me llama mucho la atención esta expresión de Moisés. Moisés asume una posición radical, por decirlo así. Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Como quien dice: yo no voy a ir, yo no me voy a mover de aquí. Estaban muy lejos de la tierra prometida todavía. Yo no voy a salir de aquí con este pueblo. No tengo garantías, no son iguales. Que un ángel va a ir delante de nosotros, sí, pero yo quiero tu presencia. Está bien el ángel, pero yo anhelo más tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo imagino al Señor, hermanos. ¿Se imaginan esa charla, no? ¿Se imaginan a Moisés hablando, el hombre que el Señor llamó? Y el Señor: está bien, pero yo te voy a decir algo. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No nos vamos a mover de aquí. Como que es una expresión como radical. Pero el Señor lo entiende. El Señor está entendiendo que este hombre lo que le está expresando es que está aprendiendo a depender de Él. Es que sabe que él depende de Dios.
Y como que le agrada al Señor y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esto es mucho más interesante todavía. Porque ahora Dios le está asegurando a Moisés que él iría con ellos y que él tendría descanso, que si la presencia de Dios estaba con él como líder, él podría descansar en él en medio del momento difícil. Y esto nos enseña a aprender a depender de Dios. La pregunta es, ¿por qué no descansamos nosotros en Dios? ¿Por qué frente a los retos que tenemos, por qué frente a las situaciones que se presentan, a veces nuestros pensamientos son más negativos y destructivos que llenos de esperanza en el Señor? La psicología que estudia la mente y los pensamientos dicen que nosotros los seres humanos podemos pensar o tener hasta 60,000 pensamientos al día. ¿Cómo les parece el dato? 60,000 pensamientos diarios. Pero la estadística es un poco negativa porque el 80% de esos pensamientos son negativos. ¿Cómo les parece? Es decir, que de los 60,000 pensamientos que nosotros tenemos a diario, 48,000 pueden ser negativos. ¿Qué le genera eso a nuestros pensamientos? ¿Qué le genera eso a nuestro cuerpo? ¿Qué le genera eso a nuestro estado emocional, a nuestro estado físico, a nuestro estado mental y espiritual? 48,000 pensamientos negativos y la mayoría de ellos están anclados a episodios negativos del pasado. Episodios negativos que hemos vivido. Recuerdos que vienen y vienen y vienen y vienen y se fijan en nuestra mente y empiezan a generarnos dolor, heridas que no se han cerrado, dolores, angustias, temores. Y viene la depresión y viene el dolor y viene la angustia porque nuestra mente se carga de pensamientos negativos. Dos tipos de pensamientos que nos destruyen. Uno de ellos, el pensamiento catastrófico. ¿Qué se conoce como el pensamiento catastrófico? Es ese pensamiento donde sentimos que todo está mal y estará peor. Yo creo que todos hemos vivido este pensamiento, hemos tenido pensamientos catastróficos. Traigámoslo a la memoria un momento. Pensamientos catastróficos en medio de una crisis, sea la que sea, o emocional, o la pérdida de un ser querido, o un divorcio, o un problema con los hijos, o una pérdida económica, o una situación inesperada de salud, o la pérdida del trabajo, o la pérdida del estudio. No van bien las cosas en el colegio, en la universidad, y vienen los pensamientos catastróficos. Perdí el examen y ahora no me voy a graduar. Pero si tienes oportunidad de volverlo a presentar. Pero el pensamiento catastrófico es ese. Me está doliendo el estómago. Tengo cáncer. Pero ¿cómo vas a tener cáncer si tienes dolor de estómago y no te han hecho un examen? Se llaman pensamientos catastróficos. Las cosas no van a salir bien. Esto va a empeorar. Y nuestra mente empieza a cargarse de manera negativa al punto que somatizamos y la persona termina cansada emocionalmente. Cansada emocionalmente y físicamente también. Y esto no genera cosas buenas a su alrededor. El segundo tipo de pensamiento predispuesto negativamente es la lectura de la mente de las otras personas o las circunstancias ajenas a nosotros. Ejemplo, alguien que está pensando, es que a mí seguramente yo le caigo mal a la hermana Marta porque no me saludó. Y la hermana Marta ni la vio. Pero la persona tiene una inclinación constante a estas circunstancias y a predisponerse negativamente. Y nos predisponemos. Déjeme decirle que esto le pasa más a las mujeres que a los hombres. Y hay una predisposición porque no me vio, porque no me habló. ¿Será que está brava? ¿Será que...? Y están pensando en eso. Y dice, la hermana está brava. Y sufren por situaciones que no son reales. Son simplemente situaciones que se están generando en la mente y que se están dando como si fueran reales, pero no son reales.
Es decir, que nosotros podemos terminar sufriendo más por las cosas que no son reales que por las que son reales. Y estos pensamientos de tipo catastrófico y de estas lecturas de la mente y de las actitudes de las personas equívocas no contribuyen a una buena salud mental. Por el contrario, nos quitan la paz, la tan anhelada paz. Yo creo que si alguien desea, algo desea el mundo hoy, es tener una paz verdadera, una paz interior. ¿Por qué no se halla la paz interior? Precisamente por la falta de canalizar los pensamientos de manera correcta. La pregunta es, ¿cómo los canalizamos nosotros? ¿Cómo estás canalizando tus pensamientos? Porque el problema no es la situación por la que estés atravesando. El problema es la forma como lo concibes. El problema es dónde enfocas la atención, dónde enfocas los pensamientos. Moisés está frente a un gran reto, frente a un gran proyecto. Es el reto y el proyecto de llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Hay muchos obstáculos, es un desierto. Hay pueblos que son mucho más poderosos que ellos, fuertemente armados. Hay muchas circunstancias, pero tal vez lo peor no es eso. Lo peor de todo es un pueblo rebelde. Y él lo está liderando. Por eso el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Creo que el Señor sabía que él tenía que tener descanso y que en su presencia habría descanso. Y creo que Moisés se enfoca en eso. Nosotros tenemos que aprender este principio. Hay que aprender a descansar en Dios. Hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Por eso revisa tus pensamientos hoy. Revisa si tus pensamientos realmente están direccionados y están dirigidos a predisponerte constantemente de forma negativa. Si vives temerosa, si vives temeroso, si vives pensando que las cosas van a empeorar, no pienses que las cosas van a empeorar. No pienses que las cosas no se van a dar a tu favor. Todo lo contrario, los que tenemos nuestra confianza en el Señor, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es lo contrario. Debe haber en nosotros una predisposición positiva basada en la palabra de Dios. ¿Sabe que nuestros pensamientos no están basados ni siquiera en nuestros argumentos propios o en lo que sucede contextualmente? Yo no baso mis pensamientos en eso. Yo los baso en la palabra de Dios y ahí me mantengo firme sabiendo que Él cambia las cosas, que Él cambia las circunstancias. Por eso Moisés está expresando su dependencia del Señor. Y eso de depender de Dios es maravilloso. Si tú no has de ir conmigo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, Señor. Y se para firme Moisés. No nos saques de aquí. No vamos a salir. Porque si tú vas con nosotros, tenemos la victoria asegurada. Y esa es una buena declaración que hay que tener en cuenta. Levántate cada mañana pensando que si Dios está contigo, que si su presencia está contigo, Él te sacará adelante, Él te dará la victoria, Él te ayudará. Aleluya. No importa lo que esté pasando, no importa cuál desierto estés viendo, porque Moisés ve desierto, eso es lo que ve Moisés. Y un desierto grande, varios desiertos. Y no hay agua. Y no hay comida. Pero Dios en medio de esta situación, cada que caminan en fe, Dios trae palabra, Dios trae recurso económico, Dios trae recurso físico, Dios trae alimento, Dios trae sombra, Dios trae calor, Dios obra de todas las maneras, de modo que su pueblo sepa que Él va con ellos, porque se nota cuando Él va con nosotros. No es lo mismo caminar con Él que sin Él. No es lo mismo. No es lo mismo caminar con Él que sin Él. No es lo mismo emprender los proyectos y vivir la vida diaria sin Cristo que con Cristo. Porque cuando dependemos de Él, todo es diferente.
Si no vas con nosotros, no me voy a mover de aquí. Esto se llama dependencia de Dios. ¿Qué tal si en medio de nuestros proyectos le decimos a Él: Señor, queremos asegurarnos que tu presencia esté en nosotros? Que tu presencia esté en este proyecto. Tienes un proyecto laboral, dile: Señor, aquí está este proyecto laboral, que tu presencia esté conmigo en el proyecto. Señor, aquí está este proyecto universitario, que tu presencia esté conmigo en este proyecto, Señor. Y ojalá que cuando las cosas salgan mal, ojalá que cuando aparezcan los típicos impedimentos en medio de todo propósito y proyecto, recuerdes que el Señor está ahí con su poder para ayudarte. Esa es la visión. Eso es lo que todo cristiano debe tener claro hoy. Es enfocarnos en que Dios nos llamó para fortalecernos en medio del momento difícil, en que Dios nos garantizó en medio de este trasegar que Él estaría ahí para socorrernos. Y yo creo que eso nos llena de mucho gozo. Experimentar la presencia de Dios en nuestra vida es maravilloso. Y cuando la presencia de Dios está en nosotros, déjeme decirle que todo lo que hacemos es prosperado. Parece que al principio no. Parece que en momentos difíciles como que nos olvidamos de eso. ¿Ha oído usted a alguien o usted mismo ha dicho: creo que Dios se olvidó de mí? Alguien me comentó eso en estos días pidiéndome una consejería: pastor, yo creo que Dios se olvidó de mí. Y cuando alguien siente y piensa eso, está seguramente pasando por una crisis espiritual y ha olvidado que Dios jamás se olvidará de sus hijos, que Dios jamás se olvidará de su pueblo, sino que por el contrario, en el momento más difícil, ahí es cuando más el Señor estará para socorrernos y ayudarnos. Alabanzas al Señor. Cuando uno ve la vida de José, y leo yo la escritura en el Génesis 39, mucho que aprender de José, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Es lo que dice la palabra de cómo Dios prosperó a José. El Señor estaba con José. Miren lo que dice el texto. Por eso tenía éxito, escuchen, en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Llegó como un esclavo vendido por sus hermanos. Muchos dolores en el corazón de José. Si vamos a hablar de dolores del corazón, hablemos de los dolores de José. Menospreciado por sus hermanos, víctima de la envidia de sus hermanos, apartado de su familia, lanzado a una cisterna, sabiendo que sus hermanos querían matarlo, luego vendido por unas monedas a los ismaelitas, y luego los ismaelitas lo vendieron como esclavo en Egipto. ¿Cómo le parece la vida de José? Solo en una tierra que no es la suya, lejos de su familia, el menor de la familia. Pero en medio de todas esas situaciones difíciles, la presencia de Dios iba con José. Aleluya. Por eso, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de prueba, si estás siendo probado, si tus emociones van y vienen, recuerda que no estás solo, que ahí está Dios en el proceso. Eso sí, asegúrate que su presencia esté contigo. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo el egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. En una tierra diferente a la suya, como esclavo, pero no importa que esté como esclavo, porque si la presencia del Señor estaba con él, todo saldría bien. Y eso es lo que yo estoy viendo ahora. Yo estoy viendo a José prosperado. Yo estoy viendo a José lleno de fe. Y José nunca se olvidó de Dios. Eso es estar enfocados. ¿Sabes que ese es uno de los problemas nuestros a veces? Que cuando las cosas salen mal, nos olvidamos de Dios.
Ese es el problema. Y nuestros pensamientos cambian. Nuestros pensamientos se enfocan en el problema. Algunos terminan victimizándose. Otros terminan culpando a otros. Otros terminan sintiéndose los más tristes y como los más menospreciados que hay. Y empiezan a sentirse víctimas de las circunstancias. Es más, les gustan que otros los victimicen. Lo permiten. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, que tiene claro que la presencia de Dios está en él, tiene una visión diferente, porque él sabe que si sufre, sufre con esperanza, que si pasa un momento difícil, Dios lo va a sacar adelante. Dios va a mostrar su gloria en medio de la adversidad. Esa es otra teología, esa es otra forma de ver las cosas. Y si quieren saber algo más, hablemos de Daniel. También está en una tierra que no es la suya, en Babilonia, en la cuna de la idolatría y de la abominación. Pero allá llegan con los jóvenes. Y llegan aquellos jóvenes diciendo: no vamos a comer de la misma comida que les dan a todos los otros jóvenes. A nosotros durante 10 días hagan la prueba y denos solo verduras. Y aquel hombre que estaba al frente de ellos tenía temor de hacerlo, porque si se encontraban a los 10 días menos alimentados que los otros, podían matarlos. Pero Daniel le dijo: no te preocupes, que Dios está con nosotros. Aún en una tierra esclava, aún lejos de Dios, aún sin la relación que tenían y sin la adoración que tenían allá en su tierra, en su pueblo. Pero ahora, aunque están lejos, no están lejos de Dios, porque Dios no es Dios de situaciones terrenales o de lugares. Dios se mueve en el corazón. La presencia de Dios está en el corazón de todo aquel que lo cree. Al punto que el mismo Darío, el mismo Ciro el persa, tienen que dar testimonio de eso. En Daniel, el capítulo número 6, verso 27 y 28, el texto es claro cuando me está hablando y me está diciendo lo que el mismo Darío estaba hablando. Como que Darío cantaba. Este es un coro que cantábamos cuando estábamos en la escuela dominical. Y es Darío después de ver la obra que Dios hace con Daniel. Aquellos hombres, aquellos que estaban a la cabeza gobernando, sintieron envidia de Daniel, porque Dios había puesto a Daniel en un lugar alto, donde Dios pone a los que creemos en él, donde Dios nos levanta a los que esperamos en él. En todo lugar, en toda situación donde un hombre y una mujer tienen su fe puesta en él, ahí Dios levanta a esa persona y nos bendice y nos pone en alto. En la mañana el rey fue y llamó y gritó hacia el foso de Daniel: el Dios a quien tú, escuchen el testimonio, que esto siempre me ha gustado, el Dios a quien tú continuamente, ¿qué? Sirves, aún en una tierra ajena, aún sin dejar de orar. Aunque orar me costara la muerte, no importa, muero por causa del Señor. Él te ha librado del foso, de la boca de los leones. Y él le dice: amén, vive, 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 rey. Oh, sí, mi Dios envió a su ángel y él cerró la boca de los leones. Aquí estoy en la presencia del Señor. Y dice el rey: él salva. Es el rey el que está dando una orden que todos debían adorar, el Dios de Daniel. Y está diciendo el mismo Darío, hablando del Dios de Daniel: él salva y él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es el rey el que está cantando, el que está hablando. Y escuchen, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Este Daniel qué? Prosperó. ¿Por qué prosperó Daniel? ¿Muy inteligente? ¿Un coeficiente intelectual muy alto? ¿Mucho dinero? ¿Muchas relaciones interpersonales? Muchos piensan que eso es prosperidad. Y de alguna manera tal vez sí, pero humanamente. Y muchos, para prosperar, tienen que pasar por encima de los demás. Pero aquí está hablando del favor de Dios. Aquí está hablando de la bendita presencia de Dios en la vida de un hombre.
en un pueblo diferente, en una nación diferente, donde procuraron matarlo, pero con todo y eso, el que cree en el Señor y el que tiene la bendita presencia del Señor jamás será destruido. Aunque el enemigo se levante, será prosperado y toda la tierra lo sabrá. ¡Aleluya! Por eso qué bueno es colocar nuestra vida en las manos de Dios. No importa en la situación que estés viviendo. Alguien está pasando por un momento difícil ahora. Enfócate otra vez. Enfócate y descansa en Él. Enfócate. No le ayudemos a Dios. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Y queremos ayudarle a Dios con nuestros recursos. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Dios lo que espera es que sigamos confiando en Él. Pase lo que pase, aun cuando todo se torna más difícil, yo sigo creyendo que Él es fiel y verdadero. Que Él obrará, que Él cambiará las cosas en un instante. Yo he visto a Dios cambiar las cosas en un instante. Yo he visto a Dios cambiar los pronósticos en un instante. De la noche a la mañana Dios cambió el pronóstico. Dios sanó, Dios levantó a alguien de la noche a la mañana. Él sigue obrando maravillas, pero ese que fue levantado siempre siguió creyendo en Él. Su visión estaba clara. Estaba esperando en Él. Estaba confiando en su palabra. Estaba creyendo en sus promesas. Y yo creo que en este tiempo nosotros también tenemos que seguir confiando en Él. Tenemos que seguir esperando en Él. Cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal. Necesitamos seguir creyendo en Él y necesitamos seguir descansando en Él. Hay que aprender a descansar en Él. Y para descansar en Él necesitamos garantizar que su presencia esté en nosotros. Ese es el descanso que tenemos. Es su presencia. Mire, hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene paz. Hay gente que tiene mucho dinero y no puede ni siquiera comer bien. Hay gente que tiene mucho dinero y no puede dormir bien porque no tiene paz en su corazón. Y por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando yo leo el ministerio del Señor Jesús, yo encuentro que desde su bautismo hay una referencia a que el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Y eso me llama la atención porque uno diría, pero si Él era el mismo Dios manifestado en carne, pero en su humanidad hay una necesidad de ser lleno de la presencia de Dios. Y me llama la atención este punto tan interesante. Es más, cuando llegó el Señor a la sinagoga, según Lucas el capítulo 4 verso 17, dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto, el libro halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Mire cómo empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y tal vez uno dijera, no necesitar el texto hacer referencia, pues Él era Dios. Pero sí hay una referencia. Hay una importancia, que en esa humanidad ahí debía moverse el poder del Espíritu de Dios. Como el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire lo que produce la presencia del Espíritu en la vida. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese era el propósito de esa unción poderosa en el Señor. Y eso es lo que tiene Él para nosotros hoy. Hoy tenemos su Espíritu nosotros. Él nos dio de su mismo Espíritu. Él nos dio de su presencia. Esta iglesia fue dotada con el poder del Espíritu Santo. Así fue dotada la iglesia. Con el poder del Espíritu Santo fue dotada esta iglesia. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos recordar por qué el Señor les dijo a todos aquellos que andaban con Él en medio de situaciones difíciles. Les dijo el Señor: si alguno de ustedes está cansado, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué les dice? Si alguno está trabajado, si alguno está cargado, entonces vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Y nosotros le predicamos este texto mucho a los amigos, ¿no?
Dice el Mateo 11:28 en la versión TLA, ustedes viven siempre angustiados y viven siempre preocupados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Mire, aquí está. Y como que olvidamos esto. ¿Qué hizo Moisés cuando el Señor le dijo que no iría con ellos? Se puso triste y simplemente se olvidó de todo y pensó en renunciar. No, vino a hablar con él y le dijo, Señor, si tú no estás en este proyecto, finalmente este es tu pueblo, este es tu proyecto, yo hago parte de él, no me saques de aquí, yo no voy a dar un paso de aquí. Moisés no se empezó a llenar de pensamientos simplemente negativos que se apoderaran de él, aunque seguro los tuvo, pero no se apoderaron de él. Hoy yo vengo a decirte a través de esta palabra, no permitas que los pensamientos destructivos se apoderen de tu mente. No lo permitas. No permitas que esos pensamientos que llegan a tu vida para destruirte, esos pensamientos catastróficos se apoderen de tu mente. No lo permitas. Descansa en el Señor. Trae tus pensamientos a Él y reposa en Él. Y dile, Señor, en tu presencia estoy. Y tú me has dicho que tú me das descanso. ¿Crees que las cosas no se van a dar? Tú no sabes si se darán o no se van a dar. No presupongas negativamente. No presupongas. No te afectes negativamente. Entrégale esa carga al Señor. Descansa en Él. Mire, hay cosas que no las podemos solucionar por cuenta propia. Ahí es donde la invitación del Señor está abierta. Están angustiados y preocupados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Y cuántos hemos descansado en Él? Aprendamos a descansar en Él. Cuando alguien tiene una carga muy pesada y alguien se acerca y le dice, quiero ayudarte a cargarla, simplemente la entregamos y seguimos caminando. Descarga tu preocupación, descarga tu dolor, descarga tu angustia en el Señor, que Él puede llevarla, y sigue caminando, que Él seguirá contigo dándote la victoria. Recordemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Estas son las bendiciones de habitar en su presencia. El salmista en el capítulo 16, verso 11 lo está expresando y está diciendo, me mostrarás la senda de la vida. Aquí está, como Él es el que nos guía. Alguien que me muestra es alguien que conoce, es alguien que va adelante. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay que plenitud de gozo. ¿Dónde es que está la plenitud de gozo? No en los pensamientos catastróficos. ¿Qué hay en los pensamientos catastróficos? Dolor, tristeza, ansiedad. Esa palabra es clave hoy en día. El mundo entero anda con ansiedad y anda con depresión y anda con pensamientos suicidas, porque han puesto su atención en pensamientos catastróficos, porque traen desde sus pautas de crianza imágenes y recuerdos asociados negativos que afectan su vida diariamente. Pero ¿cómo cambian las cosas? En la presencia del Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Qué versículo tan especial. ¿Cómo nos direcciona? Cuando vengan los pensamientos catastróficos, cuando estés suponiendo que las cosas irán de mal en peor, ven a la presencia del Señor y dile, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En ti espero, en ti confío, en ti yo tengo mi esperanza y mi refugio. ¿Cómo cambian las cosas en su presencia? Solo un momento. Yo he conocido personas a las que Dios le ha cambiado sus circunstancias en un momento con una oración. Constantemente oramos por personas en situaciones como esas y oramos, Señor, toca este corazón, Señor, cambia sus pensamientos, hazle sentir tu presencia. Y cuando un hombre o una mujer abren su corazón y reciben la presencia de Dios, reciben paz, reciben gozo, reciben tranquilidad. Y se van pensando que esta carga es tan pesada que no la puedo llevar, pero que mi Señor sí puede llevarla. Es más, Él ya las llevó, Él puede hacerlo. ¿Recuerdan el versículo? Uno de los primeros que aprendimos y que se los enseñábamos a nuestros hijos cuando orábamos antes de dormir con ellos. Yo iba a la casa de mis hijos, al cuarto de los hijos de mis hijos, y orábamos, leíamos teníamos un libro de historietas de la Biblia y lo leíamos y orábamos, y el último versículo era: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir
confiado. Entonces, ¿por qué no duermes bien? ¿Por qué no duermes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué vives pensando en la noche en los problemas del día? ¿Por qué vives pensando qué sucederá mañana? ¿Por qué vives pensando que tu abuela se va a morir y que tu mamá se va a morir? ¿Por qué vives pensando que te va a dar COVID, que te va a dar cáncer? ¿Por qué vives pensando que te van a echar del trabajo? ¿Por qué vives pensando que no vas a pasar el examen en el colegio o en la universidad? ¿Por qué vives pensando que vas a quedar en la quiebra? Acuéstate en paz y duerme tranquilo, confiando en las promesas del Señor. Porque solo tú me haces vivir confiado. Confía en el Señor. Enfócate y confía en Él. Tienes un proyecto entre manos. Tienes un proyecto que tal vez ni siquiera tú lo generaste, que en el diario vivir resultó. Y tienes un proyecto, déjalo en las manos de Dios. Dile: Señor, en paz me acuesto, en paz duermo, me levanto. Y yo me acosté y dormí y desperté y me levanté porque el Señor me sustentaba. Así que yo sigo esperando en ti, sigo esperando en tu amor, sigo esperando en tu fidelidad, y tú obrarás. Tú cambiarás las circunstancias, tú me guiarás, tú siempre tendrás una buena respuesta. Yo tengo que decirles hoy que en su presencia hay descanso, que en su presencia hay consuelo, que en su presencia hay sanidad, que en su presencia hay fortaleza espiritual y fortaleza emocional. Tengo que decirles que en su presencia hay prosperidad. Prosperidad económica, prosperidad familiar. En su presencia estamos completos. Por eso asegúrate hoy que su presencia esté contigo. En su presencia hay plenitud de gozo. Mire, el mundo vive buscando una felicidad y una paz que se les va de sus manos como el agua. Y tomamos el agua en las manos y queremos retenerla, pero el agua se va. Hay gente que vive buscando el gozo y vive buscando la paz en las cosas efímeras de la vida. Y se les esfuma, se les va ese gozo, esa paz tan anhelada. Pero hoy yo vengo a decirte que la verdadera paz y el verdadero gozo se encuentra en la bendita presencia de Dios. Ahí está. Coloca tu vida en las manos del Señor y dile: Señor, yo abro mi corazón para recibir tu presencia. Yo abro mi corazón para recibir tu presencia. Si yo les preguntara hoy, ¿qué dirían ustedes? Si yo les preguntara, ¿cuál es la promesa más importante para ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que es la promesa o las promesas más importantes que Dios te ha hecho? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál para ti? Porque hay muchas promesas en la Biblia. Es más, nosotros las estamos recordando constantemente y le decimos: Señor, tú me prometiste esto. ¿Cuál es? Para ti, ¿cuál es? Para mí, ¿cuál es? La promesa más importante que Dios te haya podido hacer. Yo quiero decirles personalmente que para mí la promesa más importante que Dios nos pudo hacer es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa más importante para mí. Para mí no hay otra más importante. Porque si su presencia estaría conmigo todos los días hasta el fin, hasta que me muera o hasta que pase a la eternidad, si yo tengo su presencia, lo tengo todo. Lo demás viene por añadidura. Por eso hay que amar su presencia. Por eso estamos aquí constantemente. Por eso el esfuerzo por venir a buscar su presencia tiene que notarse. Ese esfuerzo hay que notarse. Y si trabajamos toda la semana, ¿por qué el domingo no podemos venir a la presencia del Señor? Eso dice claramente cuánto anhelamos su presencia y qué tanto no la anhelamos. Pero yo doy gloria a Dios por los que se esfuerzan continuamente, por los que se esfuerzan para buscar a Dios. Esos que se esfuerzan constantemente tendrán esperanza viva. Esos que se esfuerzan constantemente en buscar su presencia tendrán respuesta del Señor. Serán prosperados y Dios los colocará en alto. Aunque ahora no lo veas, pero Dios lo hará. Dios cumplirá su palabra y sus promesas. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hoy sigue adelante clamando, sigue adelante creyendo, sigue adelante esperando en Él y dile: Señor, es que tu presencia es la fuerza de mi corazón.
Es su presencia la que nos da el aliento para levantarnos cada mañana y para enfrentar las situaciones, por difíciles que sean. Recuérdalo, en Él tienes paz y en Él tienes descanso. Deposita tu confianza en Él, deposita tus anhelos en Él y déjalo que Él obre y que Él haga lo que solamente Él puede hacer, lo que Él puede hacer en favor tuyo. Cómo Él puede cambiar tu diario vivir, cómo Él puede transformar tu dolor y lo puede transformar en gozo, cómo Él puede darte una palabra de esperanza en un momento en su presencia. Enfócate en su presencia, echa fuera los pensamientos destructivos y deja que su palabra renueve tu corazón, renueve tu vida y levántate en victoria, proclamando la bendita presencia de Dios. Dile hoy conmigo como Moisés: Señor, si tu presencia no está conmigo, nada puedo hacer. Ahora entendemos la figura de la vid, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso estamos aquí. Por eso no estamos con argumentos propios. No, Él sabe si nos esforzamos o no nos esforzamos. Y de ahí depende esta bendita comunión con Él. Un hombre, una mujer que constantemente buscan su presencia, se les nota en el corazón, como lo hizo el Señor con los hombres como Moisés, como José, como Daniel, en cuya presencia estaban y Dios los prosperó en todo. Atrévete hoy a descansar en Él y a llenarte de su presencia y verás cómo Dios te prospera, y verá Dios cómo Dios te pone en alto, y verás cómo Dios obra en favor tuyo y en favor de lo que te propones hacer. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que anhelamos su presencia y que no podemos vivir sin su presencia, que no podemos vivir sin su presencia. ¿Quieres decírselo? Alguien necesita decirle al Señor que no puede vivir sin su presencia. Alguien que está teniendo hoy mismo una lucha, alguien que está viviendo una situación difícil, que no sabe para dónde ir, que está siendo preso de los pensamientos catastróficos. Levántate ahora mismo y vamos a decirle al Señor que necesitamos su bendita presencia. Levántate y dile ahora mismo: Señor, necesito tu presencia, necesito que cambies las circunstancias a mi alrededor, porque hoy otra vez recordé y he entendido que en tu presencia puedo encontrar la solución. En tu presencia voy a descansar, y esta noche vas a descansar en la presencia del Señor. Esta noche vas a descansar en la presencia del Señor y vas a creer en Él y vas a esperar en su palabra. Y si las cosas no van bien, no te preocupes, mañana van a cambiar. Dios hará algo nuevo, Dios hará algo diferente, Dios cambiará las cosas, Dios te dará salud, Dios te abrirá la puerta que está cerrada, Dios cambiará las cosas en tu hogar, en tu familia, en tu corazón. Pero abre tu corazón y dile: Señor, yo recibo tu presencia. Y a partir de hoy camino en ella, y a partir de hoy espero en ella, y a partir de hoy empiezo a depender de ti, y a partir de hoy, pase lo que pase, sigo confiando en tu palabra y sigo esperanzado en ella, porque me has prometido que estarías conmigo todos los días hasta el fin, hasta que yo muera o hasta que vengas por la iglesia. Y yo me mantengo en esa palabra, en esa fe. Me levanto cada mañana sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos llevará en victoria más allá de la misma muerte. Coloca tus proyectos en sus manos y dile: descanso en tu palabra, Señor. Descanso en tu presencia. Tú lo harás, Señor. Y tú cambiarás y me darás lo mejor, porque eres mi Padre y porque yo soy tu Hijo. Y si yo soy tu hijo, vas a tener cuidado de mí, porque así lo has hecho siempre. Me guiarás y me bendecirás. Ahora voy a orar por alguien que necesite recibir al Señor en su corazón. Estás triste, estás desconsolada, estás desesperanzada, no sabes dónde ir, has perdido el sentido de vida. Aquí está la solución. Enfoca tus pensamientos en la presencia de Dios y en la palabra de Dios, y dile: Señor, en tu presencia descanso y espero en tus promesas, y no voy a seguir adelante si tu presencia no está en mi corazón. Ahí está la clave de la prosperidad.
Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta palabra que nos has regalado. Gracias por darme, otra vez hacerme recordar que en tu presencia yo tengo la plenitud que necesito. Que en tu presencia yo puedo descansar. Que en tu presencia tengo el gozo que es tan anhelado. Gracias por hacerme recordar que puedo confiar en ti, que puedo esperar en tu amor, que puedo esperar en tu bondad, que puedo esperar en tu misericordia. Gracias por las personas que están aquí conectadas, que alguien está recibiendo una fortaleza, que alguien está recibiendo una palabra de fe, que alguien ha recibido nuevas fuerzas, que alguien ha entendido que debe abrir su corazón para recibirte. Yo oro por aquellos que están luchando por seguirte, Señor, y que se encuentran en una situación difícil emocional. Oro por aquellos que están presos de pensamientos catastróficos. Y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y viene tu palabra de fe, viene tu palabra de esperanza. Y como dijo Moisés, si tú no has de ir con nosotros, no seguiremos adelante. Pero hoy tenemos el gozo en nuestros corazones que has cumplido tu palabra, la palabra que nos diste, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, aquí podemos sentir tu presencia. Aquí podemos sentir que su palabra es verdad, que su espíritu está en nosotros. Alguien que vino desalentado está siendo alentado. Alguien que vino oprimido con pensamientos destructivos está siendo renovado y está sintiendo el poder de Dios en su vida. Alguien que estaba desesperanzado ahora tiene esperanza. Porque sientes el gozo de su presencia, porque sientes la plenitud de su gloria en tu vida. En su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias en él. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu presencia. La mayor riqueza que un hombre, una mujer puedan tener en esta tierra es la bendita presencia del Señor. No es el dinero, no es la posición económica, eso es efímero. Lo mejor y la riqueza más grande es tener la presencia de Dios en el corazón. Gracias por tu presencia. Gracias porque ahora mismo aquí se mueve tu gloria. Ahora mismo aquí sentimos tu presencia. Ahora mismo aquí sentimos ese impacto. Aquí sentimos ese gozo, esa fortaleza. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay prosperidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas y por bendecir a alguien que oyó tu palabra hoy. Amén. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tu familia, con alguien que ha perdido la paz, con alguien que ha perdido la esperanza. Y recuérdale que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Nos vemos dentro de 15 días con la ayuda del Señor. Aquí seguiremos proclamando la gloria y el poder de Dios a nuestro favor y al tuyo. Bendiciones para todos.